Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos todos a nuestra celebración. Hoy recordamos a San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Cirilo vivió en la época de las grandes disputas teológicas que hubo dentro de la Iglesia en el siglo V, contra aquellos que querían menoscabar la figura de Cristo y de María. Siempre afirmó la naturaleza divina y humana de Jesús y defendió la maternidad virginal de María. Tuvo una importante actuación en el Concilio de Efeso, año 431, que declaró el dogma de María, Madre de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes nos ponemos ante el Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Dios Padre misericordioso, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos
que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Así habló el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia, porque ellos venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. El hijo y el padre tienen relaciones con la misma joven, profanando así mi santo nombre. Se tienden sobre ropas tomadas en prenda, al lado de cualquier altar, y beben en la casa de su Dios el vino confiscado injustamente. Y pensar que yo destruí ante ellos al amorreo, cuya altura era igual a la de los cedros y que era fuerte como las encinas. Arranqué su fruto por arriba y sus raíces por debajo. Y a ustedes los hice subir del país de Egipto y los conduje 40 años por el desierto para que tomaran en posesión el país del amorreo. Por eso yo los voy a aplastar, como aplasta un carro cargado de gavillas. El hombre veloz no tendrá escapatoria, el fuerte no podrá valerse de su fuerza, ni el valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, el de piernas ágiles no escapará, el jinete no salvará su vida, y el más valeroso entre los valientes huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo gozará la salvación de Dios. El justo gozará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El justo gozará la salvación de Dios. Si ves a un ladrón, tratas de emularlo. Haces causa común con los adúlteros. Hablas mal sin ningún reparo y tramas engaños con tu lengua. El justo gozará la salvación de Dios. Te sientas a conversar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu propia madre. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te erguiré la cara a cara. El justo gozará la salvación de Dios. Entiendan bien esto. Los que olvidan a Dios, no sea que yo los destruya sin remedio. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El justo gozará la salvación de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
este evangelio del día de hoy, muy parecido también a lo que hemos leído el día de ayer. El otro desde la versión de San Lucas, esta desde la versión sinóptica, desde San Mateo. Seguir a Jesús, queridos hermanos, no es el fruto, ¿verdad?, de una decisión propia, sino que es un llamado. Esto es importante, en primer lugar. Da ego cuñandente la ya decidía, añande ya sea, ya posee upea. O sea, a esto le llamamos voluntarismo, simplemente porque tengo voluntad. Es un elemento esencial y fundamental, ¿verdad? O sea, hay que poner voluntad en todo lo que vamos haciendo. Pero antes que nada, tiene que haber un discernimiento, esa es la inteligencia. Ya ¿verdad? Ese es el discernimiento, la inteligencia. Y luego desde ahí también la decisión, porque la decisión lo vamos a tomar de nuestra libertad. Y desde aquí entonces entendemos que no es un simple voluntarismo, sino que la voluntad de seguir al Señor. Entonces Jesús en realidad aquí, cuando nos convoca, presenta siempre dificultades en el seguimiento. Da ego la pecha, da ego todo dulce de leche, ya es ahí. A ver, coñande ya yuhua ya es shahina. Hasigo hina peñande ya la bucueri la ya. Algunos piensan que somos cristianos o ya somos cristianos por el hecho de ser bautizados nada más, ¿verdad? Hay muchos que simplemente se quedan en ese gesto del bautismo. Ñojela yacan y la mía lleva. A ver, entonces, o sea, anguaje y la o sea, anguaje indica tu yo que permita que esto, que aquello, piensan ya. A ver, ahí pon ahí, porque upea dice en la anda ya y cuay te oína, va a la ñande ya en la ñande en bo ese ahí. El seguimiento de Jesús entonces, cuando Él nos convoca y nos llama, siempre va a presentar estas dificultades, ¿verdad? Justamente aquí nos va diciendo. Ahora, lo que nosotros tenemos que mirar es justamente preguntarnos cuando el Señor nos está diciendo, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero de Manduana que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Hago está con la secta, la religión cuera por todas partes, pero todo eso es para pro bolsillo. Y vas a ver, ya hay puro, imagínense a qué punto hemos llegado. ¿Dónde hay oído la opeañonte? Sino que incluso hay prácticamente grupo de bandoleros ya es ¿verdad? Que se hacen pasar, como decíamos anteriormente en el Evangelio, como zorro vestido de ovejita blanca, ¿verdad? Y es para lavado de dinero, narcorreligión, ya es la narcopolítica, sino que narcorreligión entero más con allá bañan de sinvergüenza formal, la peñan de yara de donde pero pecha ñañemoy. O sea, esa es la falta verdaderamente de una conciencia ante lo más profundo que es Dios mismo. Eso es, queridos hermanos, verdaderamente no conocerse a sí mismo. Eso es no conocer ni respetar verdaderamente esa dignidad de hijos de Dios con la que fuimos creados. Entonces necesitamos la evangelización. Entero etea, entonces ñañe pitazoana, entero etea ñamoyana, peyei cuamia lleva y catojanguaisha, la ñambojasami veñan de po, ñay putimomi, ñan de la pichacuérame, toyejechacuá, toyejesapeami, ¿verdad? Que esta no es la forma, ¿verdad, queridos hermanos, de actuar y de ser. El Hijo del Hombre verdaderamente no tiene dónde reclinar la cabeza. Nos está diciendo muy concretamente, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, quiere decir que siempre tendrá que ser una lucha, un empeño, porque dónde reclinar la cabeza quiere decir que no tengo un descanso. El descanso solamente lo tenemos en esa fuerza y en esa gracia de Dios. Y por último, Jesús también que le responde a este que le dice, permíteme primero enterrarle a mi Padre. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, no te quedes detrás de las cosas vanas, de las cosas que ya no tienen sentido. Entonces aquí no es falta de humanidad. No quiere decir eso. No te está hablando en el sentido humanitario,
sino que te está hablando en el sentido del valor, lo muerto, es decir, aquello que no vale y aquello que no tiene sentido, porque la muerte no es entonces lo esencial y lo fundamental para el cristiano. Para el cristiano es la resurrección. Y entonces deja que los muertos, en todo caso, las cosas vanas, las cosas que no tienen sentido, deja esas cosas. Lo importante es que busques el reino de la vida, el reino de Dios, el reino por construir tu familia, tu sociedad. Oye, ¿cuándo? Cristiano, el cristiano que está en cualquier lugar tiene que mostrar que se está creciendo y no que estamos yendo cada vez más con la corrupción. Con la corrupción. Se le elige intendente, se le elige, no sé, concejal, se le elige presidente, se le elige ministro, se le elige director, no sé qué cosa, cuántas direcciones que aparecen, pero son todos cristianos, me dicen, todos son cristianos. Pero, pese allá, va a beber. Dejan que los muertos entierren a sus muertos. Tú debes mostrar verdaderamente vida. Vida porque pones lo elemental y fundamental, porque es ahí donde Dios te está llamando para que ayudes a tu comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones. A cada petición respondemos: Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que instruya con generosidad a los hombres sobre el plan salvífico de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por todos los agentes de la pastoral, para que sean fieles al reino, actuando con justicia, amor a los pobres y responder a la llamada de Dios ante el apego a los bienes temporales, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que no discriminen a nadie por su religión o por su clase social, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los enfermos, para que confíen en la promesa de Dios y siempre reciban la atención necesaria, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recibe, Dios Padre, todos estos dones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, los mártires y todos los santos, San Juan Bosco, merezcamos por su intercesión obtener siempre tu ayuda. Y te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Sáciate, ven al altar. Dios es comida,
presente. Ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, hemos celebrado esta Eucaristía. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que siempre nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, pidiendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Espíritu, haz tu morada en mí.
Espíritu Santo, Espíritu de Dios, purifícame, fuego abrasador. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión.
para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y
para siempre estará a tu lado. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Te Veo bendiciones van cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar. Pero no es tan fácil, ya mis fuerzas se agotaron. Quiero que me hagas toda nueva con tus manos, porque me ahogo, no puedo. Hoy siento que muero si no estás aquí. Ven Jesús, tengo el corazón abierto. Jesús, ven y quita este tormento. Ven y sacia esta sed que me acompaña y de mí ya no te vayas. Veo bendiciones van cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar. Pero no es tan fácil, ya mis fuerzas se agotaron y quiero que me hagas todo nuevo con tus manos, porque me ahogo, no puedo. Hoy siento que muero si no estás aquí. Ven Jesús, tengo el corazón abierto. Jesús, ven y quita este tormento. Ven y sacia
acompaña y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas
expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.